¿Dónde va Juan Carlos? Esto está de rodar a los tractores, tío. Sí, sí, voy bien, bien. Pero que me ha hecho el traqueteo de la rodada del tractor que está aquí, ¿vale? Hola a todos los que estéis viendo este vídeo. Hoy hace un día buenísimo para hacer ruta y además con niebla, lo que le da su punto también. Eso sí, no vemos un carajo con las viseras, se nos llena de agua y la cámara igual, pero bueno, hace un día buenísimo. Sí. Agua, al agua. Sí. Es para que no le entre agua al motor. No, no, no la apago. Tira de ahí de las marras esas para arriba. Tira de ella, fuerte. No. Es que no puedo sacar los pies del barro. No puedo cambiar de posición. Espera. ¡Vámonos! Ahora. Vale. Joder. Cuando iba saliendo me ha hecho ¡fra! Tomar por culo al agua. Espera. Joder. Qué buen estreno de agua, ¿eh? Yo te digo. ¿Y iba grabando, no? Es que sí. Ponle a punto muerto tú desde ahí. Coge el embrague y dale. ¿El que más está? Ahí. Para que escupa todo el agua. A ver si la puedo sacar. Es que no puedo sacar los pies del barro. A ver si. De primera. Espera. A ver, coge embrague. No, voy a intentar subirme. Mira, ¿la saco yo? ¿La saco yo? Espérate. Levanta. Quita la mano del culo.
yo el principal que quería es que no se quedara el motor petado. Entonces, por eso hay que intentar es levantarla que no le entre agua. Luego te decías, párala, digo, no, déjala arrancar. Bueno, como habéis visto, ahí moto el agua. A ver, lo que intenté hacer un poco es, ya que yo solo en esa posición no podía, porque estaba en todo el fango, las botas atascadas, no podía moverme ni cambiar de posición, mientras venían los compis a ayudarme, pues he intentado mantenerla un poco fuera del agua, porque además, como habéis visto, se ha llegado a mojar un poquito el móvil, no le pasa nada al móvil, el móvil funciona perfectamente y todo perfectamente, la moto igual, y entonces era esa mi intención. ¿Qué pasa? Que esta zona es muy de paso son fincas que son de labranza y toda esta historia, entonces cruzan tractores y cruzan todo terreno. Claro, ahí debajo del agua tú no ves cómo dejan la rodera. Entonces, claro, ahí pillé mal y se me cruzó la moto. Una caída más como una de muchas. Y la historia es, pues que luego ya cuando llegué a casa y eso, le había mojado un poquito el filtro de aire. Es verdad que tiene su agujerito de drenaje, tiró el agua, pero se quedó un poco húmedo. Nada, no se dañó nada más que la humedad que cogió, que se mojó, y lo que hice fue secarlo con un secador, y después le pasé un cepillito y le soplé con la pistola de aire, y listo, nuevo, perfectamente. No he tenido que reemplazarlo ni nada. Así que esa es la movida, pero bien, luego el día terminó bien. Esta es la primera parte, que es donde había más charcos y más barro y todo eso, y luego ya se aclaró el día y tuvimos una tarde muy buena de solecito, ya en sierra más profunda, y bien, todo el día salió perfecto al final. Ese charco, lo que pasa es que lo he cogido siempre, yo siempre lo cojo por la rodaca ahí a la izquierda, entre medias, pero como habéis pasado otros por ahí, digo, voy a pasar, y a última hora ya me quedaba un tramito y se me ha cruzado ahí la rueda de atrás. Pasa por aquí por la derecha, pasa. Bueno, evidentemente, si hubiera ido solo, pues ya no lo hubiera hecho así, evidentemente. Pero como sabía que los compañeros estaban al lado y que iban a tardar poco, pues la intenté mantener suspendida a peso o lo suficiente para sacarla un poquito del agua y que no dañase eso, que le entrara poco al filtro y que el móvil no tocara ni la pantalla el charco, y entonces pues así. Pero si hubiera ido solo, pues hubiera tenido que parar el motor y hubiera tenido que sacar las botas del fango, que estaba pegado al fango, y intentar levantándola, pues metiéndole el culo y los riñones, porque ahí donde estaba no podía a pulso. ¿Vosotros cómo lo hubierais hecho? A ver, más que nada lo digo por los más veteranos y los más experimentados en el tema, que seguramente pues algún consejillo podréis dar. Bueno, ahí le voy preguntando a Ismael, que es el que va delante del todo, que también tuvo una caída en una rodera también, pero fue en seco, no había agua, no había charco, pero sí parece que tenía el dedo un poco, se hizo un poco daño, y entonces le iba preguntando que qué tal, que si le seguía doliendo y tal. Y luego, ahora más adelante en el vídeo, veréis cómo a Juan Carlos, que va delante mía, no sé cómo se le escapó el manillar y le hizo un extraño a la moto, que estuvo a punto de pegársela también. No la había visto, me preguntó por Interco y dice: hostia tío, ¿has visto que casi se me va la moto? Que hostia, digo, no lo he visto, y no iba mirándote a ti, digo, iba mirando a otro lado. Y ahora cuando vi el vídeo, sí, lo señalo, ahora lo veis. Entonces bueno, al final fue el único que se libró y ya está. Bueno, ahí también comento un poco, no sé si se escucha bien cuando voy conduciendo el sonido, pero comento que la única pega que le veo a la moto es el peso. El peso en circunstancias complicadas y todo eso
si no eres un piloto experto, cosa que no sucede conmigo, un simple aficionado que intenta disfrutar dentro de sus posibilidades del campo, pero y todavía en aprendizaje, en proceso de aprendizaje, me queda mucho todavía de aprender a manejar y tal. Pues yo vengo siempre de carretera y aquí pues claro el pilotaje es diferente, no tiene nada que ver. Y entonces es el único inconveniente. Por ejemplo, Juan Carlos, que lleva la Honda CFR de 300, que no pesa nada, pues a la hora de caerte, levantarla y manejarla y todo, pues es más cómodo. Es una moto que me gusta mucho, bicilíndrica, el motor va muy bien, muy suave y todo, pero tenían que haber trabajado más el peso y haber dejado la moto en ¿qué te digo yo? Con todos los líquidos y el combustible, 165 kilos sería un peso ideal para esta moto. No 200 que se va cuando le pones que si las defensas y todos los líquidos y todo. Entonces ahí me parece que le falta haber trabajado en los ingenieros. Es que si vienes al campo y no ensucias la moto, pues vaya plan, tío. Hay que ensuciarla a tope, ¿no? ¿Viste cómo la llevo? No iba mirando. Sí. Oh, pues. Sí. Mirad, tal y como os decía antes, ya allí metidos en plena sierra, un solecito espectacular. Bastante gravilla. Y esta zona de gravilla, pues se ve que resbalaría mucho para los vehículos y todo, porque aquí vienen muchos cazadores, una zona de caza, vienen muchos todoterrenos, que algún fin de semana que se me ha ocurrido pasar por aquí es horroroso. Me he tenido que quitar del medio porque digo, esta gente me va a meter un tiro y me va a joder. Han echado mucha gravilla y subiendo va bien. Bueno, va la moto zigzagueando, pero la bajada es lo que hablamos del peso. Es una moto que pesa mucho y con la inercia, cuando llegas a estas curvas con algo de velocidad, pues te cuesta detener la moto. Entonces es la dificultad que tiene el peso de la moto. Por eso complicado. Es la moto que quiero por cilindrada, por cómo va el motor, por la suavidad, pero por el peso no sé qué hacer. No sé qué hacer, si seguir con ella o buscar otras opciones. Al final llevo 5 motos con esta, probando a ver cuál se adapta más, y estoy contento con ella, pero me gustaría algo más ligero, pero de esta cilindrada, algo bicilíndrico más ligero. Fijaos por ejemplo la Kobe 800, que pesa lo que esta. Ahí sí los ingenieros se la han currado. Pues coño, tenían que sacar algo como esta, una cilindrada más baja, pero con pesos más reducidos, 160 o 100, con todo ya. Entonces, bueno, ahí estoy todavía dándole vueltas. Voy a seguir disfrutándola, y si sale algo en el mercado que me pueda interesar y que el precio esté bien, claro, es que esta moto está genial, porque las prestaciones que tiene y el precio que tiene es muy competitivo. Lo que pasa que es eso, que uno le va dando vueltas a la cabeza y al final le genera dudas, y eso, en esas estoy. Así que ya iremos viendo con el tiempo qué es lo que decido y qué hago, y si veo algo en el mercado o algo que me cuadre y que me guste más. ¿Cómo vas a resbalar con tu pedazo de neumático, hombre? Aquí hay mucha gravilla, ¿ves? Aquí si frenas de golpe,
¡fra! Te puedes ir ahí a agujero. Hostia, no me joda que está esto echado. Pues va la moto un poquito ahogadilla, ¿sabes? No responde 100%. Se ve que el filtro está obstruido con barro, con mierda, lo que sea. Sí, no le entra suficiente aire y se viene un poco... Cuando le tiro la oreja no responde como ella siempre hace, vamos. Abierta. Y después del inicio de la ruta, que es donde estaban los charquitos, un poquito más barro y eso, aquí ahora en este tramo, que es verdad que es donde esta moto se desenvuelve estupendamente, pues aquí ya me tocaba ir distanciándome por culpa del polvo, aunque parezca mentira. Y sorprendentemente, después de estar en la zona de sierra con solecito, ya a la vuelta, ya cuando estamos más cerca, zona ya de llano, nos encontramos que vuelve a haber otra vez nublado y algo de niebla también, y el tiempo, como veis aquí, ya pálido, como yo digo, sin sol, sin brillo y un poco apagado. Pero bueno, al final echamos un día muy guay y disfrutando de la rutita, de los compañeros y de la moto. Y nada, pues un saludo a todos y hasta la próxima. Chao.